del sistema inmunológico, que puede funcionar en forma recurrente y o progresiva, como vamos a ver más adelante. El primer episodio de un ataque de esclerosis múltiple puede ser indistinguible del ADEM, que es la encefalomielitis diseminada aguda, que es otra enfermedad inmune que no la vamos a ver en esta presentación. Sobre la etiología aún no se tiene clara el factor específico, pero se conocen factores de riesgo. Dentro de ellos tenemos los genéticos. Por estudios epidemiológicos se ha visto que el familiar de primer grado de un paciente con esclerosis múltiple tiene de 2 a 4% más riesgo que aquel que no tiene un familiar de primer grado con esta enfermedad. Y en estudios en gemelos monocigóticos, en el que uno de ellos sufre de esclerosis múltiple, el gemelo que no lo sufre tiene un riesgo de hasta 25%. Sin embargo, se ha visto que existe un polimorfismo de genes. Es decir, no existe un solo gen que sea el factor de riesgo exclusivo para esclerosis múltiple. Son múltiples genes relacionados con aumentar el riesgo. Cuanto más genes relacionados con este riesgo, el riesgo de esclerosis múltiple aumenta en la persona. Y pero el gen que tiene más preponderancia, el que tiene más chance, más riesgo de tener esclerosis múltiple es el HLA-DRB1 150.2.1. Es un gen del sistema de histocompatibilidad de nuestro organismo. Como lo vuelvo a repetir, no es el único gen, es el más importante, que induce más riesgo, pero no es el único. Hay factores ambientales como son las diferentes latitudes y etnias. Cuanto más se acerca a los polos, más es el riesgo, y hay etnias o razas que tienen más riesgo que otras. Esto de las diferentes latitudes se conocía de muchos años atrás y puede estar relacionado con otros factores de riesgo relacionados como es la no exposición solar, que lleva a un déficit de vitamina D. En los polos pues hay menos exposición a lo que es el sol, y esto conlleva a un déficit de vitamina D. La obesidad en niños o jóvenes también se ha considerado como un factor de riesgo, el tabaquismo y el trabajo nocturno, hacer guardias, hacer turnos nocturnos. Hay otro factor de riesgo de tipo infeccioso, y uno de los que más se ha estudiado es el virus de Epstein-Barr, ya que se han encontrado eh, antígenos relacionados con este virus en las lesiones del esclerosis múltiple. Entonces, existe una serie de factores de riesgo virales: trabajar de noche, la obesidad principalmente en jóvenes, fumar y otros solventes, déficit de vitamina D
y el factor genético, que es el HLA-DRB1 como principal, no único, que al conjugarse llevan a que el paciente pueda desarrollar la enfermedad. Es la primera causa no traumática de incapacidad en adultos jóvenes. Eh, Según lo que es el mapa de esclerosis múltiple, el mapa mundial, en 2013 habían 2.3 millones de personas con esclerosis múltiple, en el 2020 2.8 y en el 2023 2.9 millones de personas. Este incremento en eh, eh, cantidad de pacientes con la enfermedad es muy posiblemente relacionada con un uso mejor de los criterios de diagnóstico y la mejora a nivel mundial de los estudios relacionados con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Es más común en adultos jóvenes y es más frecuente en una relación 2:1 en mujeres. La incidencia es de 2 por 100.000 en el Japón, 250 por 100.000 en Escocia, 20 a 100 por 100.000 en Estados Unidos. Esto refleja pues la diferencia tanto en latitudes como en la etnia en relación a los factores de riesgo. Se considera que cada 5 minutos una persona es diagnosticada de esclerosis múltiple en el mundo. Esto es lo que le había mencionado sobre el mapa de esclerosis múltiple, este es del año 2013 y este es del año 2020. Eh, si regresamos al anterior o comparamos con el del 2013, hay países que ya están reportando los casos de esclerosis múltiple, lo que hace que haya cambiado un poco el mapa en relación a esta enfermedad. Y esto debido pues a un mejor control epidemiológico, una mejora tanto en los criterios como en los exámenes auxiliares que se utilizan para el diagnóstico. ¿Cuál es la patogenia? Lo voy a decir en 6 pasos. Lo que se sostiene más como patogenia, ¿no? Ese es el mecanismo que le conocen algunos como upside in. Es decir, el problema comienza fuera del sistema nervioso central y después afecta al sistema nervioso. En primer lugar, tenemos antígenos externos que ingresan por el intestino, pulmón o piel, ok, que pueden ser agentes tóxicos, bacterianos, infecciosos, etc. En un paciente genéticamente predispuesto. En segundo lugar, estos antígenos externos son captados por las células presentadoras de antígeno, todavía externo. Bien, ok. En tercer lugar, estas células presentadoras de antígeno van a los ganglios linfáticos regionales, bien, y aquí van a producir la activación de linfocitos T reactivos a estos patógenos, bien. Y estos linfocitos T activados van a producir una reacción cruzada contra antígenos del sistema nervioso central. Estos linfocitos ya autorreactivos y activados a nivel periférico van a ingresar al sistema nervioso central, ya, van a ingresar al sistema nervioso central
y allí van a ser autorreactivos contra antígenos que tienen una similitud con respecto a los antígenos externos. Y de esa manera terminan lesionando estructuras propias del sistema nervioso central, principalmente la mielina, y llevan a un proceso inflamatorio y a la muerte neuronal. Asimismo, hay una activación de las células precursoras de oligodendrocitos que tratan de remielinizar a las estructuras, a los axones de las neuronas que no han muerto, y de esa manera se produce la remielinización parcial y puede producirse la mejoría clínica del paciente. Entonces, esa es la patogenia outside in, es decir, comienza por un problema inmunológico contra antígenos externos fuera del sistema nervioso central, ingresan estas células activadas o se activan a nivel de los nódulos linfáticos regionales, migran al sistema nervioso central y producen una reacción cruzada contra antígenos propios, principalmente de la mielina, destruyéndola, produciendo un proceso inflamatorio, llamando a más células inflamatorias, produciéndose eh, moléculas inflamatorias, lo que lleva a la destrucción y muerte de las neuronas, y no solamente las neuronas, sino también de las células gliales. Y por un proceso de reparación se activan las células precursoras de oligodendrocitos para tratar de remielinizar las neuronas que no han sido totalmente destruidas. Existe aquí las 6 teorías relacionadas con la patogenia, ya dentro de las cuales las 5 primeras son las outside in, es decir, comienza fuera del sistema nervioso central y ataca después al sistema nervioso, en donde hay una activación de los linfocitos T helper 1, T helper 17, la teoría de lo que es el, eh, la infección por el virus de Epstein-Barr, la teoría de la microbiota intestinal que activa a través de antígenos que ingresan por el intestino a las células inmunológicas, otra teoría relacionada con la activación de los receptores de quimoquina para la migración y también la, la activación de una proteína relacionada con el conocimiento celular y regulación de la inflamación. Esta es la teoría del Neu5Gc. Y por último, como ven, todas estas tienen una flecha que va en sentido descendente, es decir, de afuera hacia adentro, outside in. Y aquí está la teoría inside out, que es inversa, en la cual lo que menciona es de que existe una muerte de oligodendrocitos por X razones. Algunos de estas eh, eh, restos de mielina o del oligodendrocito salen del sistema nervioso central y al salir son captadas por las células inmunitarias periféricas, los linfocitos, como si fueran unos antígenos extraños, y se produce la activación del sistema inmunitario que ingresa después al
sistema nervioso central para lesionar a los oligodendrocitos. Entonces, hay una teoría outside in y una teoría inside out. El cuadro clínico es variable dependiendo de dónde y cuántas lesiones están afectando en ese momento al sistema nervioso central y obviamente también lo que puede haber dejado ataques anteriores como eh, secuelas. La fatiga es uno de los signos o síntomas más frecuentemente manifestado por los pacientes, que es una fatiga general y debilitante, que no la pueden prever y estar, es excesiva con respecto a la actividad. No hacen mucha actividad física y mental, pero se sienten fatigados. Hay trastornos visuales porque los nervios ópticos son frecuentemente afectados, visión borrosa, visión doble, neuritis óptica, movimientos oculares rápidos e involuntarios o involuntarios, pérdida total de la visión que es infrecuente en la esclerosis múltiple, usualmente es monocular. Problemas del equilibrio y la coordinación, problemas de equilibrio, temblores, ataxia, vértigos, mareos, torpeza en una de las extremidades, falta de coordinación, debilidad para poder mover las piernas principalmente, espasticidad, intolerancia al calor, alteraciones sensitivas, cosquilleo, dolor muscular, sensibilidad al calor, otras sensaciones no definibles, trastornos del habla lenta, palabras arrastradas, cambios en el ritmo del habla, problemas de vejiga o intestinales, problemas de sexualidad e intimidad, trastornos cognitivos y emocionales. Todo depende del número y localización de las lesiones desmielizantes que están afectando al paciente. Aquí tenemos un cuadro en donde se ve la frecuencia de los síntomas y signos relacionados con la esclerosis múltiple. Tenemos, en primer lugar, eh, manifestaciones piramidales, manifestaciones cerebrosas, manifestaciones por lesión de los nervios ópticos, la neuritis óptica retrovulvar, manifestaciones por problemas, por lesiones medulares del tronco encefálico, también a nivel medular, pero bajo, a nivel sacro, trastornos esfinterianos, trastornos sensitivos deficitarios, cognitivos, que es más cuando lesiona el encéfalo, la corteza o las lesiones subcorticales y otros síntomas. Es distinto la frecuencia de los trastornos o síntomas cuando hay un ataque eh, aislado o el primer ataque y con la evolución sea progresiva o de tipo de ataques recurrentes en el paciente. Por ejemplo, los síntomas visuales se ven en 50 a 53% en el primer ataque o el síndrome clínico aislado se denomina. Y 100%, pues, casi siempre va a ser afectado los nervios ópticos en la evolución del paciente. Así tenemos después los motores, sensitivos, cerebrosos, esfinterianos y cognitivos. Para el diagnóstico de esclerosis múltiple se utilizan los criterios de McDonald. Estos criterios fueron presentados el año 2001 por McDonald, de su nombre, y fueron revisados el 2017 y fue publicado en 2018 en el Lancet Neurology. Ahí tienen, si es que quieren revisar estos criterios de McDonald revisados del 2017. Ataques vienen a ser manifestaciones clínicas, lesiones que pueden ser
también corroboradas desde el punto de vista clínico, dos o más ataques o brotes, dos o más lesiones que se pueden corroborar. Con eso tenemos el diagnóstico de esclerosis. No necesitamos ningún otro elemento diagnóstico para corroborar. El otro es que hayan dos o más ataques o brotes y una lesión, y con una evidencia en la historia clínica de que ha tenido un ataque previo en una ubicación anatómicamente distinta al ataque actual. Después tenemos dos o más ataques con una sola lesión en la cual existe una diseminación en el espacio demostrada por un ataque clínico adicional que implica un sitio diferente del sistema nervioso por resonancia magnética. Acá ya estamos utilizando un elemento extraclínico. Un ataque y dos o más lesiones y que tengamos en lo que es la resonancia diseminación en el tiempo. Aquí es en el espacio y acá es en el tiempo, demostrada por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética que demuestre, que lo demuestre. Y acá aparece el otro criterio desde el punto de vista laboratorial, que es la presencia de bandas oligoclonales específicas en el líquido cefalorraquídeo. Y por último, un ataque brote con una lesión con diseminación en el espacio demostrada por un ataque clínico adicional o por una lesión antigua que se puede demostrar por resonancia magnética o una diseminación en el tiempo demostrada también por clínica o por resonancia magnética o la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esos son los criterios actuales con los que se realiza el diagnóstico de esclerosis múltiple. Esta revisión hace que sea más precisa y se haga más uniforme los criterios a nivel mundial para el diagnóstico de esclerosis múltiple y probablemente sea una de las razones por las cuales la incidencia ha incrementado según lo que hemos revisado en la epidemiología. La demostración de diseminación en el espacio, estos son los criterios para decir que hay diseminación en el espacio y estos son los criterios para la demostración de diseminación en el tiempo. Por último, tenemos que saber precisamente de qué estamos hablando cuando utilizamos estos términos en el momento que hacemos o queremos utilizar los criterios diagnósticos de McDonald. Ataque también es sinónimo de recaída, exacerbación, y cuando ese primer síndrome, episodio se llama síndrome clínicamente aislado, que viene a ser sinónimos todos ellos. El síndrome clínicamente aislado es un episodio clínico monofásico con síntomas informados por el paciente y hallazgos objetivos que reflejan un evento de amenizante inflamatorio focal o multifocal en el sistema nervioso central, que se desarrolla en forma aguda o subaguda con una duración de al menos 24 horas, con o sin recuperación, lo que usualmente es parcial. Y en ausencia de fiebre o infección, esto es similar a una recaída típica de la esclerosis múltiple, ataque o exacerbación, pero es el primer ataque. Cuando tenemos un síndrome clínicamente aislado, es un primer ataque clínico, no sabemos si va a haber más ataques o no, no lo podemos predecir, y cuando son más de un ataque ya se llama recaída o exacerbación.
Diseminación en el espacio, desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas dentro del sistema nervioso central, lo que indica que es una lesión multifocal en el sistema nervioso central. Diseminación en el tiempo, el desarrollo o aparición de nuevas lesiones en el sistema nervioso a lo largo del tiempo. Debemos de diferenciar cuando hacemos, tanto desde el punto de vista clínico, lo que tiene como sintomatología secuelar de anteriores ataques, de aparición de nuevas sintomatologías. Eso nos habla de diseminación en el tiempo, que también lo podemos corroborar con la resonancia magnética. Y lesión es un área de hiperintensidad en la resonancia magnética en T2 o en densidad de protones, eh, que tiene al menos 3 milímetros de largo en el eje. Entonces las lesiones son las lesiones demostrables a través de resonancia magnética en los protocolos ponderados en T2 o en densidad de protones. El diagnóstico, entonces, es el cuadro clínico y resonancia magnética, las bandas oligoclonales que se utilizan los tres en lo que son los criterios de McDonald. También sirven la tomografía de coherencia óptica que utilizan los oftalmólogos, en los cuales pueden precisar bien el tipo de lesión que puede estar sucediendo en el nervio óptico, en la cabeza del nervio óptico o en la retina. Anteriormente, pero también se pueden utilizar potenciales evocados visuales que nos permiten saber que la lesión está en la vía visual y auditivos y somatosensitivos que nos permiten saber si hay lesiones en el tronco encefálico o en la médula espinal. Aquí tenemos la resonancia magnética en donde vemos lesiones tanto periventriculares, que es lo más frecuente, lo más característico, en la sustancia blanca, que son perpendiculares al eje mayor. Entonces, eje mayor y las lesiones, su longitud mayor es perpendicular al eje mayor del encéfalo. Pero también hay lesiones subcorticales e inclusive lesiones corticales, como vamos a ver en otras imágenes. Aquí nuevamente las lesiones múltiples. Bien. Y para poder diferenciar entre lesiones antiguas y lesiones recientes en resonancia magnética, se debe utilizar el contraste que es el gadolínio. Las lesiones antiguas usualmente no captan gadolínio y las lesiones nuevas sí captan. Acá tenemos lesiones confluentes periventriculares típicas de esta enfermedad. Acá lesiones en el cuerpo calloso. Bien, ok. También podemos ver aquí lesiones periventriculares, tanto en esto es lo que se denominan los dedos de Dawson, que son las lesiones que son perpendiculares, como deditos que salen a nivel periventricular en la sustancia blanca. Como les había mencionado, también hay lesiones corticales relacionadas con la esclerosis múltiple. Antiguamente se decía que solamente habían lesiones en sustancia blanca, pero ahora se sabe que también hay lesiones en sustancia gris. Aquí tenemos lesiones desmielinizantes en parches en el tronco encefálico y también lesiones en parches medulares múltiples, ¿no? Algo que es una característica que sirve para la diferenciación de las otras enfermedades que vamos a ver es de que las lesiones medulares usualmente son menores
a tres segmentos vertebrales o segmentos medulares, es decir, son cortas en el eje longitudinal. Como ven acá, son lesiones, en este caso múltiples, pero lesiones pequeñas desde el punto de vista longitudinal. No atacan a más de tres segmentos medulares. Otra de las características que también puede servir para la diferenciación es que son usualmente no son bilaterales, sino son unilaterales. Y aquí tenemos, este es un suero normal y aquí tenemos las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo que también sirve como criterio en lo que son los criterios McDonald para el diagnóstico de esclerosis. Esto de acá viene a ser la tomografía de coherencia óptica en la cual ven tanto las características de la retina como de la cabeza del nervio óptico que permite tener una mejor precisión del tipo de lesión que está produciéndose en el nervio óptico eh, eh, que lo hace usualmente el oftalmólogo. El diagnóstico diferencial es múltiple. Antes, así como se decía en las enfermedades infecciosas que la brucelosis era la, la enfermedad que en todos había que ponerla como diagnóstico diferencial, la gran engañadora. Después se decía lo mismo de la tuberculosis. Aquí en lo que son las enfermedades del sistema nervioso, la esclerosis múltiple se consideró como la gran simuladora, gran engañadora. ¿Por qué? Porque se puede presentar con características que pueden parecerse a múltiples enfermedades. De ahí que hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades inflamatorias, infecciosas, vasculares, degenerativas, metabólicas, etcétera. En la anatomía patológica se ve pues focos de desmielinización y en los vasos sanguíneos relacionados con estas lesiones se ve infiltración de células inflamatorias y por eso es que se denomina que es una enfermedad crónica, desmielinizante, inflamatoria y que por último lleva a la pérdida neuronal, es decir, también se considera como una enfermedad degenerativa. Las categorías o formas de presentación o fenotipos de la esclerosis múltiple. Tenemos, por ejemplo, el síndrome radiológico aislado, un paciente que por cualquier otra razón, por una sintomatología X que tuvo, o por ejemplo, tuvo un traumatismo encefalocraniano y le hace una resonancia por esto y encuentran un foco de desmielinización. Y desde el punto de vista clínico, nunca ha manifestado una clínica relacionada con este foco de desmielinización. A eso se denomina síndrome radiológico aislado. El síndrome de desmielinizante aislado o síndrome clínico aislado, lo que habíamos comentado anteriormente, es aquel en el cual hay un cuadro clínico que es compatible con un foco de desmielinización y no hay antecedentes de cuadros anteriores y tampoco ha sucedido en corto tiempo otro cuadro similar. Es un primer ataque, vamos a ponerlo así, de desmielinización, en el cual no sabemos cuál va a ser su evolución, si es que van a seguir habiendo ataques o no, y tampoco tenemos antecedentes de cuadros clínicos de desmineralización previa. Entonces, son
Con eso no se puede hacer todavía el diagnóstico de esclerosis múltiple, salvo que encontremos bandas oligoclonales. Después ya cuando el paciente lo vemos en la evolución, tenemos cuatro formas de presentación. La más frecuente es la remitente recurrente, es decir, la que se va presentando por brotes. Un cuadro clínico con lesiones demostrables en resonancia y después viene, en el tiempo, viene otro episodio de alteraciones o de otras manifestaciones clínicas y también con aparición de nuevas lesiones en la resonancia. La esclerosis múltiple secundariamente progresiva es la que comienza como brotes y después comienza a hacerse cada vez, va apareciendo más alteraciones tanto clínicas como radiológicas de que la enfermedad no termina como brote con mejoría parcial usualmente del paciente, sino sigue agregándose más sintomatología en forma progresiva. La esclerosis múltiple primariamente progresiva es aquella que comienza no como brote, sino comienza con alteraciones neurológicas y lesiones que van apareciendo sin que haya una remisión del cuadro clínico radiológico y va avanzando y alterando y, al paciente desde el punto de vista neurológico. Y la esclerosis múltiple progresiva recurrente, ¿ya? Es aquella que, si bien aparece como brotes, pero va dejando secuelas importantes que poco a poco van disminuyendo la capacidad neurológica del paciente. Esto lo podemos resumir en este cuadro o gráfico, en donde vemos la forma recurrente remitente o remitente recurrente, que son por brotes, la forma primariamente progresiva, la forma secundariamente progresiva, que comienza con brotes y después como si fuera una primaria progresiva, y la recurrente progresiva, es decir, brotes, pero que van cada vez, no hay una remitencia con mejoría significativa del paciente, sino de que cada brote va dejando secuelas importantes que van alterando cada vez más la función del sistema nervioso central. Con respecto a la evolución, pues acá vemos algo, un gráfico muy interesante en donde vemos pues el proceso inflamatorio que sigue a la enfermedad, ya va disminuyendo no porque no haya más ataques, sino porque ya no hay más, mm, eh, eh, cada vez quedan menos zonas para lesionar. Acá tenemos el proceso de degeneración que es progresivo, el proceso de alteración de la función neurológica que cada vez va dejando secuelas y cada vez el paciente se ve más incapacitado. Y por último, la respuesta al tratamiento, que es una respuesta que conforme nosotros vamos al inicio es muy buena, pero después ya obviamente el tratamiento es para disminuir el avance, es el avance de la enfermedad, pero conforme va dejando lesiones, estas lesiones no las recupera el tratamiento. El tratamiento de la esclerosis múltiple es multidisciplinario. El neurólogo, el oftalmólogo, el médico internista, el asistente social,
lo que son terapia del lenguaje, enfermería, el fisioterapista, entre otros son los que deben intervenir para el tratamiento, el mejor tratamiento de estos pacientes. El tratamiento de la esclerosis múltiple se divide en dos. Uno, el tratamiento agudo de los ataques o las recaídas, ¿ya? Y el otro es el tratamiento modificador de la enfermedad, es decir, el que trata de disminuir la aparición de nuevos ataques clínicos y lesiones. El tratamiento agudo de los ataques o recaídas es lo que mayormente tenemos acá, es el pulso de metilprednisolona, corticoides en grandes dosis, usualmente 1 gramo endovenoso por día por 3 a 5 días, teniendo una previsión de evitar efectos secundarios o alteraciones relacionadas con el uso de dosis altas de corticoides. El ACTH también se puede utilizar y la plasmaféresis. Y segundo, la segunda eh, etapa, vamos a ponerlo así, del tratamiento viene a ser el tratamiento modificador de la enfermedad, el que disminuye la aparición de nuevos ataques, el que previene la aparición de nuevos ataques en el paciente. Uno de los primeros que se utilizó fueron el interferón. El interferón beta-1b, beta-1a y el PEC interferón que está unido a una sustancia que viene a ser o conjugada con una sustancia que es el metoxipolienglicol, ¿ya? Y esta unión con o conjunción con esta sustancia hace de que el interferón tenga una vida media más larga. El otro que se utilizó o se utiliza, es el acetato de clatiramer. Tenemos después el avance que ha habido con respecto a los tratamientos modificadores, moduladores del receptor de fingosina, 1-fosfato, el fingolimod, siponimod, ozanimod y el ponesimod. Tenemos la teriflunomida y el cladribine que también se utilizan. Tenemos los fumaratos y el de metilfumarato, diroximetilfumarato y el monometilfumarato. Y ahora último salieron los anticuerpos monoclonales, que también se denomina tratamientos de alta eficacia. El Nataliz, el Alemtuzumab, el Ocrelizumab y el Ofatumumab. Todos ellos son anticuerpos monoclonales que tratan de evitar el proceso de inflamatorio y posteriormente desmielizante a nivel del sistema nervioso central. Esto es más o menos la forma de tratar por los esquemas terapéuticos, ¿no? En primera línea tenemos la interferones y el acetato de glitaramer, ya después ese es en el ataque y después para disminuir la probabilidad de nuevos ataques está el interferón beta o el acetato de clatiramer. En brotes leves, el interferón beta, también se puede usar la azatioprina, resistencia de brote, natalizumab, ya estamos utilizando anticuerpos monoclonales, ya, y los nuevos anticuerpos monoclonales en los ataques en donde el natalizumab fracasa. Y acá tenemos un esquema en el cual se ve
donde actúan los diferentes medicamentos, ¿no? Para el- el- la esclerosis múltiple, en la cual se trata de, por ejemplo, hay los que van contra el antígeno CD20 de los linfocitos y obviamente al ir contra eso, están específicamente en un linfocito activado, lo que hace es que a nivel del sistema nervioso central disminuye la cantidad de estos linfocitos que son los que llevan a la respuesta inflamatoria y a la desmielinización. A la activación de los linfocitos a nivel periférico en los ganglios linfáticos están estos medicamentos y así. ¿Ya? Y después tenemos los que actúan a nivel de la migración de los linfocitos de la sangre periférica al sistema nervioso central. Ok, el pronóstico de estos pacientes. El pronóstico, la expectativa tras el diagnóstico es de 25 a 35 años. Y como habíamos visto, esta es una enfermedad de adultos jóvenes, es decir, entre 30 a 40 años en promedio, entonces disminuye en unos 15 a 25 años en promedio la expectativa de vida. Causas de la muerte, infecciones, enfermedades no relacionadas y el suicidio. Los factores de pronóstico favorables son comienzo de edad temprana, menores de 40 años, sexo femenino, síntomas iniciales visuales, sensitivos y que sean en brotes, que no sea de la forma progresiva, primaria progresiva. Los factores de pronóstico favorables son la edad de comienzo mayor a 40 años, sexo masculino, síntomas motores y cerebrosos al inicio, recurrencia precoz tras el primer brote y la forma primariamente progresiva. Existe una escala expandida de incapacidad en la cual se valoran múltiples ítems en los cuales vemos qué tanto afecta a la vida del paciente con esclerosis múltiple hasta que fallece. Es una enfermedad que cada vez se puede diagnosticar más, por ejemplo, si nosotros consideramos los criterios de McDonald en los cuales necesitamos una resonancia para demostrar las lesiones, también para poder demostrar si existe diseminación en el tiempo o en el espacio, en los sitios, en las zonas donde no existe resonancia magnética, el diagnóstico se hace difícil. Entonces, ahora tenemos resonancia acá en Iquitos ya desde hace más de un año y entonces podemos hacer el diagnóstico en forma local, ¿no? Antes no se podía hacer, teníamos que enviar al paciente a Lima, usualmente los pacientes son captados por los colegas en Lima para ellos hacer el diagnóstico y tratarlos y perdíamos el paciente y no sabíamos más de él. Ok, entonces con eso terminamos con lo que es la primera enfermedad, que es la esclerosis múltiple. Continuando con las enfermedades inflamatorias desmielinizantes, vamos a tocar un poco más breve ya los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica. Esta enfermedad se conoce hace mucho tiempo atrás, fue descrita por Tedic y mucho tiempo se utilizó el nombre de neuromielitis óptica de Tedic. Sin embargo, la mayor conocimiento de esta enfermedad llevó a que existan otras características, tanto en la patogenia como en el cuadro clínico, que ahora se conoce como trastorno de espectro de la neuromielitis óptica. Es decir, la enfermedad tiene un espectro clínico, radiológico
muy variado en su presentación clínica. Eh, Antiguamente, si bien se describió como una enfermedad aparentemente aparte, se consideraba antiguamente como una forma de presentación de la esclerosis múltiple. Posteriormente se supo que el problema no era la patogenia de esta enfermedad, no era similar a la esclerosis múltiple, sino de que era un proceso inmunológico contra unos receptores que existen en los astrocitos, que son los receptores en la o aquaporina 4. Entonces, esta es una enfermedad inflamatoria desmilizante, crónica también, que predominante afecta a los nervios ópticos y médula espinal. Predominantemente no significa que solamente ella, con menor frecuencia el tronco encefálico. Y se considera una astrocitopatía porque el problema es de que se produce una lesión a nivel o se producen anticuerpos contra los receptores de aquaporina 4, que son los receptores de aquaporina que son se presentan principalmente en el sistema nervioso central. Esos receptores de aquaporina 4 se encuentran alrededor principalmente de los vasos sanguíneos que entran que van a permitir el pase de sustancias de la sangre al sistema nervioso central. Eh, estos, esta enfermedad, nosotros si dosamos la presencia de anticuerpos contra IgG, contra la coaporina 4, tenemos que una buena parte de ellos, el 80% o más, tienen anticuerpos contra este receptor. Y lo menos frecuente es que no se encuentren estos anticuerpos. Y la diferencia entre los que son positivos o negativos contra en la presencia de estos anticuerpos, es una diferencia tanto epidemiológica como de características clínicas entre ellos. El trastorno del espectro de la neuromielitis óptica debe ser considerado en el diagnóstico diferencial en pacientes con probable enfermedad autoinmune inflamatoria del sistema nervioso central. Es decir, si nosotros estamos pensando en esclerosis múltiple en un paciente, debemos de también decir, ¿podría ser una neuromielitis óptica? La incidencia es alrededor de los 40 años, casi por allí con lo que es el rango de enfermedad de la esclerosis múltiple en los pacientes que son positivos por el anticuerpo aquaporina 4 y un poquito menos en los que son negativos por este anticuerpo. Se considera de inicio tardío cuando la enfermedad comienza en mayores de 60 años y tiene un peor pronóstico. Predomina en la mujer y a esto es, fíjense, muy diferente entre lo que son positivos y negativos en la presencia del anticuerpo. En los que tienen anticuerpo aquaporina 4, la predomina en la mujer en una relación de 10 a 20 sobre 1 con respecto a los hombres. Es lo más probable que sea mujer. Bien. Mientras que los que son negativos por el anticuerpo aquaporina 4, la relación es 3 a 1. Se parece a la relación que tiene mujer-hombre en esclerosis múltiple.
A diferencia de la esclerosis múltiple, en la cual más era en caucásicos, gente blanca, gente nórdica, es más en el trastorno el espectro de la neuromielitis óptica es mayor en descendientes africanos, esto en los estudios hechos en Estados Unidos, y difiere según regiones del mundo, 0.28 a 0.73 por 100.000 habitantes, hasta llegando a 10 por 100.000 habitantes en otras regiones. Entonces, que también tiene una diferencia regional, como sucede en la esclerosis múltiple, pero no tiene esa diferencia en latitudes, como la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son las características clínicas? Una mielitis transversa aguda y o una neuritis óptica usualmente o bilateral. La forma bilateral es más frecuente en la neuromielitis óptica que en la esclerosis múltiple, pero es más frecuente que bilateral en su presentación. Esta es la forma más frecuente de presentación. Ahora, la presentación puede ser, no quiere decir de que se debe de dar en el tiempo, los dos ataques, o las dos lesiones a la vez. Es decir, no es necesario que haya una mielitis transversa junto con una lesión de los nervios ópticos, con una neuritis óptica. Puede presentarse como una mielitis transversa aguda y posteriormente se produce la neuritis óptica, que es la forma más frecuente de presentación. Otras veces se presenta como una neuritis óptica y después aparece la mielitis transversa. Y por último, es la presentación simultánea de ambas lesiones. Otra forma de presentación es la encefalitis del tronco encefálico, la encefalitis diencefálica y la encefalitis general. Es decir, hay un proceso que abarca al corteza y subcorteza del hemisferio cerebral. El curso recurrente, es decir, por ataques, es más en los que son positivos para anticuerpos anticoaporina 4 que los que son negativos para este anticuerpo. ¿Cuáles son las características de la mielitis transversa aguda? A diferencia de la característica de la mielitis en la esclerosis múltiple, esto abarca más de 3 segmentos de la médula espinal. Es decir, longitudinalmente son lesiones más amplias. Puede ser trastornos motores, sensitivos y alteraciones sexuales y de esfínteres. Acá en nivel sensitivo, algo que caracteriza y que puede servirnos como diagnóstico o como característica diagnóstica es la presencia de dolor, que si bien se presenta en esclerosis múltiple, no es lo más frecuente. Aquí sí el dolor se presenta con una frecuencia un poco mayor. Es un dolor de tipo neuropático, como espasmo tónico doloroso, prurito neuropático, o un dolor asociado a la espasticidad, disestesias, hiperalgesias o alodinia. La neuritis óptica, como les había mencionado, es unilateral mayormente que bilateral, pero se presenta en forma bilateral con mayor frecuencia que la esclerosis múltiple, que es prácticamente unilateral. ¿Cuál es la característica? Visión borrosa, disminución de la agudeza visual, dolor retroocular, presencia de fosfenos, es decir, de visión de lucecitas, papiledema y defectos de campo. La encefalitis del tronco encefálico se presenta, mm, hay dos síndromes que son relacionados con esta enfermedad. Uno es el síndrome del área postrema.
El área postcrema es un área que está inmediatamente cercana al piso del cuarto ventículo a nivel del tronco encefálico, protuberancia y bulbo raquídeo, principalmente el bulbo raquídeo, en donde se encuentra el centro del vómito. ¿Ya? Y por eso el paciente cuando tiene este síndrome tiene vómitos persistentes más de 24 horas que no responden al tratamiento habitual. También se presenta con hipo. La encefalitis encefálica se presenta con hipersomnolencia y narcolepsia y con un síndrome de secreción inadecuada de hormonas. Las encefalitis con cefalea, trastorno sensorio y también con crisis epiléptica eh, que puede ser de inicio focal. El diagnóstico, la sospecha clínica, siempre, como les había mencionado, si nosotros pensamos en esclerosis múltiple en paciente, debemos de sospechar que podría ser un trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Debemos hacer una evaluación o pedir una evaluación oftalmológica, la resonancia magnética, principalmente de la médula espinal, eh, el dosaje de anticuerpos antiacuaporina 4, el líquido cefalorraquídeo, si nosotros pedimos bandas oligoclonales, va a ser negativa, lo que nos eh, aleja bastante la posibilidad de esclerosis múltiple. La tomografía de coherencia óptica, que también lo hacen los oftalmólogos, y la presencia de potenciales desbocados visuales o somatosensoriales, ¿ya? Que evalúan la vía óptica y la médula espinal. Acá tenemos, por ejemplo, una lesión a nivel medular, cervical principalmente, pero como ven, a diferencia de lo que vimos en la resonancia de la médula, en esclerosis múltiple, las lesiones abarcan, en este caso, más o menos 5 o 6 segmentos medulares. Son alargadas desde el punto de vista longitudinal y llegan inclusive hasta la zona del bulbo raquídeo. Acá tenemos la lesión del nervio óptico que puede extenderse, no solamente lesión del nervio óptico, sino la lesión puede extenderse hasta el quiasma óptico. El tratamiento, eh, muy parecido a lo que es la esclerosis múltiple, pulso de metilprednisolona endovenoso, la plasmaféresis o la inmunoabsorción que no la tenemos, y la prevención de ataques inmunosupresores clásicos, es decir, el uso de glucocorticoides en forma prolongada, azatioprina o micofenolato. La prevención de ataques depletores de linfocitos B, algo parecido a lo que se utiliza en esclerosis múltiple, anti-CD20, que es el rituximab, anti-CD19, el inebilizumab. Inhibidores de la interleuquina 6, una interleuquina proinflamatoria, el tocilizumab, el satralizumab, inhibidores del componente quinto del complemento, el eculizumab y el ravulizumab. Y por último vamos a mencionar la enfermedad asociada a anticuerpos contra la glicoproteína, la mielina del oligodendrocito. El término o las siglas en inglés es MOGAD, que, eh, es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central que predominantemente afecta a los nervios ópticos y medio espinal, algo muy parecido a la neuromielitis óptica. Es más, hasta el 2005 aproximadamente que se comenzó a estudiar, a separar esta entidad, se creía que todo era neuromielitis óptica. Y esto se considera
no una astrocitopatía específicamente de los astrocitos perivasculares, como es la neuromielitis óptica con los anticuerpos antiacuaporina 4, sino una oligodendrocitopatía, es decir, el ataque principal es al oligodendrocito, que es el que produce la mielina en el sistema nervioso central. Entonces, la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito es atacada en el MOGAD, mientras que en la neuromielitis óptica son los astrocitos, principalmente los perivasculares, que en donde se encuentran la mayor parte de los receptores de acuaporina 4. La epidemiología del MOGAD, dos picos de incidencia en niños y en adultos. No hay una clara preferencia en el sexo, a diferencia de las enfermedades anteriores. Y aquí tenemos la diferencia, ¿no? El neuromielitis óptica ataca al astrocito perivascular, mientras que el MOGAD ataca al oligodendrocito, que es el que forma la mielina. El cuadro clínico, neuritis óptica, que es la forma de presentación inicial en un 50-65% de pacientes, frecuente bilateral, a diferencia de las anteriores enfermedades, trastorno visual precedido de dolor ocular usualmente y mejor recuperación que en la neuromielitis óptica. Es decir, el proceso visual o el problema visual mejora. Aquí tenemos, por ejemplo, la afección de los nervios ópticos, en este caso bilateral, que van mucho más hacia atrás, incluyendo al nervio, al quiasma óptico e inclusive a las bandeletas ópticas llega el proceso que lesiona las vías visuales. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que es la esclerosis múltiple, que usualmente es unilateral, dejando una hipotrofia o atrofia del nervio óptico afectado. La neuromielitis óptica es más posterior, incluyendo a al quiasma óptico y las bandeletas ópticas, y el MOGAD usualmente es bilateral, dejando atrofia en ambos nervios ópticos, y que puede llegar hasta el quiasma. La mielitis, trastorno motor con características de primera o segunda neurona. ¿Por qué? Porque también lesiona a las células del asta anterior de la médula, siendo características de segunda neurona. La represión motora es mejor que en la mielitis óptica, y las secuelas esfinterianas son frecuentes. ¿Por qué? Porque ataca con más frecuencia a los segmentos inferiores de la médula, segmentos A. Al igual que la neuromielitis óptica, la afección medular es de más de 3 segmentos medulares. ¿Ya? Usualmente es más de 3 segmentos y puede ser uni o bilateral. Esclerosis múltiple usualmente es unilateral. Acá tenemos otras lesiones. Y acá una diferencia entre el ataque medular entre las tres enfermedades que hemos tocado. La esclerosis múltiple, que es parcheada, unilateral usualmente o en parches, menos de 3 segmentos medulares en la esclerosis múltiple. Bilateral usualmente en la
neuromielitis óptica, más de la médula alta cérvico-torácica, ¿ya? Y en el MOGAD puede ser cervical, pero es más dorsal y de los segmentos inferiores, por eso que tiene mayor problema de esfínteres. Y también afecta a la sustancia gris de la médula, por lo que da eh, cuadro clínico relacionado con características de segunda neurona. Las secuelas las deja obviamente la esclerosis múltiple, deja secuelas también el neuromielitis óptica y el MOGAD, las secuelas son en menor frecuencia. El diagnóstico, nuevamente la sospecha clínica, tenemos que diferenciar cuando tenemos un problema de este tipo, ¿es esclerosis múltiple, es neuromielitis óptica o es MOGAD? La evaluación oftalmológica, la resonancia magnética, principalmente de médula espinal total, ya, dosaje de anticuerpos contra la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito, al igual como la neuromielitis óptica, vamos a tener que no existen bandas oligoclonales, lo que aleja bastante la posibilidad de esclerosis múltiple, la tomografía de coherencia óptica y los potenciales evocados, al igual como las otras enfermedades que hemos tocado. Tratamiento similar a la neuromielitis óptica. Entonces, con eso creo que hemos terminado esta exposición. Son enfermedades que ya le hemos visto acá en Iquito. Eh, no hemos tenido la posibilidad de hacer el dosaje eh, eh, de lo que es acuaporina 4 o de la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito. No tenemos la posibilidad acá en Iquitos. Son bastante caros, eh, difícil, no los está cubriendo por el momento el CIS. Y aquí tenemos algo de la bibliografía de las dos últimas enfermedades en las cuales he podido eh, actualizarlo con estos artículos muy interesantes sobre lo que es el diagnóstico de neuromielitis óptica del año 2023-2024 y también una actualización de MOGAD y de neuromielitis óptica de este año. Muchas gracias por su atención. No se olviden suscribirse, denle un like y nos vemos en la próxima clase. Estudien jóvenes, nos vemos. Suerte.